Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que puedan ver esto. A continuación voy a presentarles uno de los temas que corresponden a la capacitación anual. Para este caso vamos a ver el tema de residuos. Y para eso vamos a comenzar con un marco legal. Esto para saber cuáles son las definiciones de las cuales se saca o podemos subclasificar a los tipos de residuos. Para eso vamos a comenzar sabiendo que tenemos secretarías a nivel nacional, estatal y municipal. Primero conocer que a nivel nacional tenemos la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Estas se van a encargar de la gestión y la elaboración de leyes y normas para poder gestionar a los residuos. Estatalmente, para nosotros en Morelos, tenemos lo que es la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y ya enfocándonos más hacia los municipios, para este caso vamos a tomar el Ayuntamiento de Ixtepec. Como les acabo de mencionar, la legislación nos dice que hay leyes y reglamentos a partir de esas procuradurías que las generan y las diseñan para poder hacer una correcta gestión de esos residuos. La ley que va a regir a todo esto es la LGPGIR, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y como sabemos, todas las leyes también tienen reglamentos que nos ayudan a darle función a estas leyes. En este caso, para la LGPGIR, pues el reglamento como tal se conoce como el reglamento de la LGPGIR. Posteriormente, nos dan lo que son las normas oficiales mexicanas. Para este caso hay diferentes normas. Por lo regular son de la Semarnat la que elabora este tipo de normas. En este caso, para los residuos, tenemos la NOM 052 de Semarnat, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos. También tenemos la norma 004 de Semarnat, que nos dice que es los lodos y los biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. También tenemos la 087 COL, que son para residuos peligrosos biológico-infecciosos. En este caso, nada más como dato curioso, tenemos que como ven el prefijo que tienen, que en este caso son de Semarnat, y que una tiene COL, es porque esta norma, la Semarnat, surge a partir del 2002, 2003. Entonces, antes de esa fecha, pues las normas tenían ese prefijo. Sin embargo, sabemos que pues ahorita actualmente pues ya se usa la Semarnat en lugar de la COL, pero todas vienen a partir de esta secretaría. Después también tenemos normas mexicanas. Estas normas mexicanas son un complemento hacia las normas oficiales. Como tal, nos establecen ciertos procedimientos que nos ayudan a la disposición y a la gestión de los residuos, pero por lo tanto, como son normas mexicanas, no son tan rigurosas y muchas de las empresas pues no las aplican porque son un apoyo a las normas oficiales. En este caso, solo por mencionarles algunas, tenemos la NMX AA 015, que nos dice que es para los residuos sólidos municipales el muestreo y se conoce como la del método de cuarteo. Tenemos la 021, que son para residuos municipales, la determinación de materia orgánica, y la 033, que son residuos sólidos municipales para la determinación del poder calorífico, que son superiores. Como les digo, estas son solo algunas normas que complementan a las normas oficiales. Ahora vamos a ver algunas definiciones, las cuales nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Primero, ¿qué es un residuo? Como tal, la ley nos marca que es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas, contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Luego, ahora, ¿qué es un residuo peligroso? Como tal, la ley dice que son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. Después, ¿qué es un residuo sólido urbano? Estas definiciones son importantes porque a lo largo del tema pues las vamos a ir viendo mayormente. Entonces vamos a empezarlo a llamar a los residuos sólidos urbanos como RSU. Nos dice la ley que los generados en las casas de habitación que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública, que genera residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole.
Ahora, la siguiente definición es la de residuos de manejo especial, que vamos a conocer como RME. Nos dice que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Continuamos ahora para saber qué es un generador, microgenerador, pequeño generador y gran generador. Esto la ley nos lo indica para que sepamos, de acuerdo a la clasificación, esta clasificación, para saber en cuál caemos y cómo debe ser la disposición que nosotros debemos darle a nuestros residuos. Nos dice que un generador es la persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de sus procesos o de su consumo. Después viene lo que es un microgenerador. Este es un establecimiento industrial, comercial o de servicio que genera una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Ahora un pequeño generador. Nos dice que es una persona física o moral que genera una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de sus residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Y por último, el gran generador nos dice que es una persona física o moral que genera una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto, total de residuos al año o su equivalente en otra cantidad de medida. Posteriormente, vamos a ver lo que es la gestión integral de los residuos. Nos dice que esto va a ser la gestión articulada o interrelacionada de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. Continuamos con los sitios de disposición de los residuos, que nos dice que depende de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. Posteriormente tenemos ahora lo que nos da la separación, que va a ser una separación primaria y una separación secundaria. La primaria, por ley, nos dice que es una acción de generar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos. Y ya una separación secundaria nos dice que es una acción de segregar entre si los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados. Ahora bien, los residuos sólidos urbanos nos dice que podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos, con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los programas estatales y municipales para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como los ordenamientos legales aplicables. En este caso, como le digo, por ley, o lo que vimos en las definiciones anteriores, nos dice que los residuos sólidos urbanos, pues solo los vamos a clasificar en orgánico e inorgánico. Eso quiere decir que nosotros desde casa, porque recordemos que tienen características domiciliarias, son generados dentro de nuestros hogares. Entonces, lo único que nos piden es separarlos en que sean orgánicos e inorgánicos. También, ¿cómo diferenciamos esto? Es que lo orgánico, por lo regular, siempre son residuos de comida. Llámese cáscaras de fruta, llámese residuos, no sé, de carne, huesos, de huevo o demás. Y ya los inorgánicos en lo que entran en esa generación. Para estos almacenamiento de los residuos sólidos urbanos, RSU, nos dice que únicamente por ley deben de ser contenidos en botes o tambos y se deben de disponer dependiendo de los municipios. Aquí entran, como le decía, la jerarquía que les mencionaba al principio. Cada estado tiene su reglamento. Entonces, al establecer un reglamento, también cada municipio va a determinar las reglas que va a imponer para la disposición de estos residuos. En este caso, por ejemplo, para ponerles un ejemplo y comprenderlo mejor, Zapata y Jutepec no tienen los mismos días de recolección o no tienen los mismos puntos de donde se pueden recolectar estos residuos y qué días pasan. Esto ya depende de cada uno. Por ejemplo, aquí en Zapata no se pueden ser los días de recolección lunes y viernes, y en Jutepec pueden ser martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero eso ya depende de cada municipio, cómo se organiza y cómo destina la disposición de estos residuos. También depende de si cada municipio dispone de, no sé, en ciertas partes específicas donde poner contenedores para que la gente ahí ponga sus residuos, o si va a pasar directamente a las casas de cada uno de nosotros y pueda recolectarlos a través de botes.
En este caso yo les puedo decir que aquí en Zapata lo que se hace es que los camiones pasan determinados días y únicamente las personas pues sacamos los contenedores o donde lo guardemos nosotros, llámese bolsas o llámese tambos, y los disponemos al camión. La recolección, como les digo, pues ya depende de los municipios y esta se hace por lo regular en camiones que no tienen ninguna especificación como tal o son de diferentes formas. Pueden ser algunos que ya tienen integrado, como pueden ver en la imagen, en la parte de amarillo, y ya tiene una cierta compactación. O pueden ser camiones normales que solo son contenedores grandes donde van acumulando las bolsas. Aquí es importante saber que, como lo decía la ley, pues son residuos que son de característica domiciliaria y también pueden ser residuos de jardinería, en ese caso para los espacios públicos. Aquí cabe destacar que se debe tener cierta concientización para el personal que recoge esto, porque creo que todos lo hemos visto y lo podemos ver, que las personas que se encargan de este trabajo, pues a veces no traen guantes o no tienen cubrebocas y demás, que son ahorita medidas que deben de tomar debido a la pandemia, pero no se tienen. Como digo, también los guantes, a veces nosotros se nos hace muy fácil de que en la casa se nos rompe un vaso, no sé, se nos rompe una jarra que son de vidrio, lo tiramos en una bolsa y así lo disponemos, pero también concientizar de que esas personas pues a lo mejor pueden tocar ese material y pueden llegar a cortarse. Lo recomendable en estos casos es ponerlo en un recipiente de plástico, no sé, por darles un ejemplo, algún bote de crema, ahí poner los residuos y ponerle alguna leyenda, ¿no? Que diga vidrio, vidrio rotos, para que ellos también tengan ese cuidado. Esa es parte, como les digo, más de concientización, para que sepamos que cuando disponemos un residuo, hay personas que se encargan de moverlos o de transportarlos y que ellos pueden llegar a sufrir accidentes en este proceso. Entonces, si nuestra parte está un poquito a ayudar a ellos, pues creo que sería bueno esta parte. Como les digo, también todos los municipios, pues también destinan a dónde se van a llevar este tipo de residuos. Y para este caso es la disposición final o a dónde se van a llevar. Tengo entendido que, para hacerles algún ejemplo, para Jutepec, en la comunidad de La Esmeralda, se encuentra un centro de compostaje. Ahí se pretende que todos los residuos orgánicos que son generados dentro de los hogares, pues se lleven para hacer este proceso que es el de compostaje. Y según tengo entendido, este es el centro mayor del estado, que únicamente para hacer composta. Son grandes pilas, como las podemos ver en la imagen del medio, donde se mezcla lo que es la basura orgánica, que son los restos de comida, con la hojarasca, que son los residuos de jardinería, que en este caso también se conoce como hoja verde o residuos verdes, para que se mezclen y en determinado tiempo darles una cierta, revolverlos para que se mezclen y dejarlos por cierto tiempo para que solitos haga el proceso de degeneración y se cree cierta tierra que ya se usa como nutrientes para plantas o cosechas o diferentes actividades que se pueden llegar a usar con esta composta. También, por ejemplo, para el municipio de Cuernavaca se tienen plantas de separación. En esa lo que corresponde es a llevar todos los residuos que se tienen, se pasan por una banda, como se muestra en la imagen a su izquierda de su pantalla, donde se vacían todas las bolsas que llegan de los camiones y ahí se encargan ciertas personas de separarlos, ya sea en cartón, en plástico, en botellas o ciertos residuos que pueden tener pueden darle mayor valor, ¿no? Pero en este caso a las botellas, no sé, recicladas y demás. O también, por ejemplo, aquí en Zapata, puedo decir que hay un relleno sanitario. En ese relleno sanitario lo que corresponde es hacer una excavación, se rellena con cierta membrana, como lo pueden ver en su pantalla de la derecha, que en este caso es un tipo de membrana negra que pareciera, vaya, bolsa negra, y se van depositando los residuos para que ahí se vayan conteniendo y ya tengan de cierto tiempo de vida, que es como hasta que se llene literalmente, y después pues darle un tratamiento para que se llene este espacio, ¿no? Y pues estos, como pueden ver, los residuos, los RCU, que son los residuos sólidos urbanos, pues deben de tener también a dónde llevarlos o dónde disponerlos, no únicamente pues dejarlos donde sea. Tienen de tener algún tipo de lugar donde se les pueda dar un tratamiento o alguna valorización. Ahora, ya definiendo los residuos sólidos urbanos, vamos a pasar a los residuos de manejo especial, que los vamos a conocer como residuos como RME. Nos dice que estos residuos son de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes. En este caso podemos llamar, no sé, a un galerías, podemos llamar a un fórum, que son plazas, que son convenios de ciertas empresas que se generan en un cierto punto y que todos esos residuos se concentran en un cierto punto y se les da un tratamiento, una exposición porque generan grandes cantidades. Por ejemplo, para entenderlo más,
en un restaurante. Obviamente los residuos de comida van a ser mucho más grandes que los residuos que se generan dentro de un hogar, ¿no? Y ahora supongamos que en esa plaza pues son como 10 restaurantes, entonces la cantidad de residuos pues sería mayor. También nos dice que se van a considerarse como RME a los residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas y ganaderas. O también nos dice que los residuos tecnológicos provenientes de las industrias, de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores, y otros que al transcurrir su vida útil por sus características requieren de un manejo específico. Vaya, lo podemos ver nosotros, ¿no? En este caso con los materiales que llevamos a planta, no sé, llámese un PLC, llámese ciertos cables, llámese pantallas que mismo usamos en las laptops, ¿no? Que nos entrega la empresa. Entonces, a eso le va a considerar como residuo de manejo especial, que lo vamos a considerar como RME. Ahora, para su almacenamiento, para esto la ley ya no dice que hay un mayor control, y eso como lo podemos ver también por las definiciones de pequeño generador, mediano o grande, nos dice que ya van a ser ciertas características que se deben cumplir por ley. Para este caso se debe determinar un cierto punto donde se guarden este tipo de residuos. También nos va a decir que ciertas plantas le van a poder dar su código para separar estos. No sé, pongamos ejemplo, Unilever que tiene, que sabemos que parte de sus residuos que tienen es la generación de botellas, ¿no? Que ciertas botellas sí llegan con producto y otras botellas no. Desde un inicio vienen golpeadas o vienen dobladas y se desechan. Entonces tiene contenedores que especifica para depositar este tipo de residuos, que en este caso son los envases. O igual en el comedor, ahí podemos ver que tienen los distribuidos para poner latas o poner los residuos orgánicos, que son los restos de comida. Otro que es para poner las servilletas que utilizamos tanto para la comida como para limpiar nuestras mesas. Otro que donde van los plásticos, donde a lo mejor van las bolsas de papas que mientras estamos comiendo pues también tenemos, ¿no? Etcétera. Y también ya se le da otro manejo ya más controlado en ciertos puntos, donde los contenedores ya son para ciertas características. Como también nos lo decía, pueden ser tanto en estado sólido como en estado líquido. Por ejemplo, residuo líquido, a lo mejor thinner que sobró para pintar, ya se debe guardar en cierto contenedor y ya se debe disponer en un lugar. Entonces, ya son, dependiendo del el giro que tenga la empresa, es el tipo de residuos que genera. Entonces, él ya le destina un lugar para poderlos almacenar y también en sus contenedores que cumplan con ciertas características para poder mantenerlos hasta que los puedan disponer. Después, para la recolección en este caso, ya es un poquito mayor controlada. Ya no son camiones como los presentaba para los RCU. En este caso, por ley, ya establece que los puntos, tanto como las empresas, como las industrias, como los centros comerciales y demás, y ellos ya deben de establecer un protocolo para disponer de estos residuos, porque ya son en mayores cantidades y tienen ciertas características que también pueden ser utilizadas para otras empresas. Ejemplo, en la industria, por ejemplo, de la cervecera, que generan los residuos de la cebada. Son residuos, pues, orgánicos, ¿no? Que por ley podemos pensar que son RCU, pero no, porque son generados en grandes cantidades. Entonces, la empresa ya debe de gestionar a otra empresa que le dé este mantenimiento a esos residuos. En ese caso, ya se pueden llevar, no sé, para alimento o para compostaje, que se lleven para ocupar en otras empresas que lo ocupen como materia prima. Igual el cartón. Como sabemos, podemos ver en Unilever o en L'Oreal que el residuo, por ejemplo, de las ligas o el residuo de los cartones donde llevan empaquetadas las botellas, pues también le dan otro uso, lo mandan a plantas de reciclaje. Pero eso ya son acuerdos que se tienen con estas industrias o estos lugares, centros comerciales, que generan o gestionan para poder disponer de esta recolección de estos residuos. Ya son mayor controlados, ya tienen hasta un listado de qué días pasan, y tienen cuántos kilogramos generan y demás, ¿no? Ya se tiene un mayor control que los RCU. Y pues para su disposición final, como les mencionaba, pues ya se literal tiene que haber un contrato o algo legal que establezca que se están disponiendo sus residuos de manera legal y correcta. Para esto, por lo regular, los residuos aquí son llevados a plantas de reciclaje o a otras industrias, como les mencionaba la cebada, ¿no? Que es un residuo que generan en grandes cantidades y pues lo transportan y lo llevan a otras industrias que se los compran. Por ejemplo, aquí para ponerles un ejemplo, podemos ver en la imagen de la derecha las llantas, que a veces estas para la industria, que son las que producen el cemento, que hacen grava y demás, pues el poder calorífico de estas llantas es muy elevado. Entonces la usan para los hornos y a través de medios controlados, pues generan mayor calor y pueden así generar
en un aprovechamiento para este tipo de residuo, que para una industria ya no le sirve, pero para otra lo puede utilizar. Pero ya hay un control de que dice, ok, yo como, supongamos, yo como AEG genero tantos aparatos electrónicos, pero yo los mando a otra industria que se encarga de ellos ya separarlos y darles un mejor uso. Porque ya algo legal, porque si no, así lo está pidiendo la ley, que hace una, digamos, pruebas, ya sea de un recibo, una bitácora, un, vaya, sí, un recibo que nos establece que lo estamos disponiendo de manera correcta, ¿vale? Y para finalizar vamos a ver los residuos de peligrosos. Y estos, vamos a conocerlos como los RP. Y estos va a ser fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque nos dice que un residuo peligroso debe contener una de las características CRETIP. ¿Qué son unas características CRETIP? Pues es si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico. Si uno de los residuos tiene alguna de esas características, ya es residuo peligroso. Y entonces aquí ya entra, hasta hay una norma en específico, que los mencioné al principio, que es específica para cómo disponer de ellos. Entonces vamos a ver lo que es su almacenamiento. En este caso ya es muy controlado este almacenamiento de estos residuos. Nos dice que van a ser lugares o espacios con medidas de seguridad específicas, los tipos de contenedores en los que los almacenemos, la temperatura a la que deben de estar guardados, cómo deben de estar etiquetados y entre otras cosas. Ciertas características que se deben de cumplir para que no generen un peligro para la industria. Como lo hemos visto, los almacenes de residuos peligrosos también tienen bitácoras de quién ingresa, quién no, cuánto ingresa, cuándo se dispone de ellos, y ya es mucho mayor controlado porque ya generan un riesgo para las empresas o las industrias. Posteriormente, se debe de tener en cuenta que todas estas características que deben de cumplir también están normalizadas. Hay normas que nos especifican con qué características deben de cumplir. También ciertos señalamientos. También personas deben de recibir ciertas capacitaciones para saber cómo transportarlos y cómo almacenarlos. Porque como les digo, esto ya es muy específico y como sabemos, al tener una de esas características, pues los vuelve peligrosos para el manejo de nosotros como personas. Y pues también para la industria, porque si vaya, es un ácido o demás y lo queremos guardar en una botella de plástico, solamente se va a derramar y va a generar también daños al ambiente y demás. Entonces, por eso es que se debe de dar un mayor cuidado a esto y se debe tener mucho énfasis en cómo se almacena y cómo son todas esas características y la capacitación de las personas para poder almacenarlos. Para su recolección, al igual que los RME, también ya son procedimientos y protocolos que establecen las empresas para poder disponer de ellos. Ya hay un mayor control. Como podemos ver aquí en las imágenes, para disponer de estos tambos llevan un tipo de residuo peligroso. Son los aptos, están diferenciados por colores. El personal tiene ya EPP específico para poder manejarlos, en este caso que los están transportando. Los igual, como podemos ver la imagen a la derecha, los que los recolectan también ya son empresas que son específicas que se encargan de cómo transportarlos y cómo disponer de estos residuos en ciertos lugares con características muy específicas para que no generen un peligro hacia las personas, ¿no? Y como decía también, pues tienen ciertos protocolos que deben de cumplir. Viene en tal recipiente, trae está etiquetado de tal manera, tiene ciertos datos, la hora en que fue elaborado, la hora en que está haciendo su disposición, cuándo se está entregando, y si esta empresa a donde se entrega también debe de tener un control o algo legal que establece que están capacitados para poder disponer de esto, ¿no? Porque ya también, vaya, un ejemplo, por ejemplo, la exposición de pilas, que lo veríamos como muy común, ¿no? Que vamos desde casa, disponemos de una pila y la tiramos con los otros residuos, ¿no? Que pues ya vimos que por ley pues no nos establece en residuos orgánicos e inorgánicos, pues una pila pues es inorgánico, ¿no? Entonces lo disponemos así, pero pues vaya, eso si llega al suelo una pila, pues sabemos que es una, por tan pequeña que parezca, pues la cantidad de sus materiales que contiene, uno, por decir alguno, el cadmio, pues que genera cierta contaminación al suelo, que lo vuelve infértil, que no tiene como cómo poder cosechar en él, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero esa capacidad que tiene puede disponer mal a un residuo o su recolección que llega a tener accidentalmente un derrame, pues es importante y tendría una afectación al ambiente o llámese a las instalaciones de la industria y demás. Es por eso la importancia y de cómo llevar esta recolección y de que sea, vaya algo que sea legalmente, que se pueda aplicar para poderlo hacer de manera correcta. Para su disposición final de los residuos peligrosos, probablemente, pues, como les digo, son ya sea empresas, en este caso a plantas tratadoras, que se encargan específicamente de cierto residuo.
Por eso es que dependiendo del giro de la empresa, es donde van a tener estas plantas de tratamiento. Y otro de los, vaya, yo le puedo llamar peores casos, es el confinamiento, porque este ya es donde no se le puede dar un tratamiento para separarlo, porque debido a sus características, pues no se le puede dar un tratamiento. Entonces, como tal, el residuo, pues en el contenedor que está diseñado para esto, se guarda y se va rellenando dependiendo de ciertas capas de, llámese arena, piedra, grava, o dependiendo de las características que necesite. Pero ya es confinamiento, ya no se le da un tratamiento, ya no se puede volver a reutilizar en otros procesos, como lo veíamos en los RME, ¿no? Esto por ley que les comentaba, pues es lo óptimo, o como debería de ser, como deberíamos de tratar este tipo de residuos, tanto los RCU, los RME y los RP. La manera correcta, como nos lo establece la ley. Pero ¿qué pasa? Esto es el panorama más viable, o cómo debería de ser este tipo de disposición. Sin embargo, pues esta es la realidad. Como lo pueden ver en las imágenes, lamentablemente es que sabemos que en nuestro país pues las leyes no son totalmente aplicadas. Y que vemos, y sí lo vemos todos los días, es que la basura pues no recolectada en los días que se establece, las personas no lo separan como lo establece la ley, vaya algunas industrias por ahorrarse dinero, no lo envían a plantas o lugares que están certificados para la exposición de sus residuos. Entonces vemos tambos que tienen características de inflamable, de toxicidad, que llegan a ríos, a lagos, que los contaminan. Y entonces, ¿esto qué genera? Genera un deterioro del ambiente, un impacto ambiental, ¿no? Y que a veces también pues son visuales. Vaya, por ponerles otro ejemplo, todos ubican la Ucromor. La Ucromor está construida, vaya, sí, se puede sobre un tiradero, que era de la exposición donde se ponían los residuos de Jutepec. Ahora pues ya se le da un tratamiento, pero a través de estudios que se han hecho, pues obviamente el suelo pues tiene cierta inestabilidad, ya que la mayor parte ya tiene residuos, que pues eran residuos, vaya, urbanos, RM y RCU. Entonces ya puede haber pilas, puede haber ciertas botellas de tiner, desodorantes y demás, que generan ciertos, o contienen ciertas sustancias que pues dañaron al suelo. En este caso, pues el suelo ya tampoco es fértil y tiene que cubrir con ciertas capas para poder construir ahí, ¿no? Y vaya, no es como desacreditando a la universidad ni demás, al contrario, es como el avance que se le está dando para destinar un área que estaba siendo deteriorada por la disposición de los residuos para transformarla en una institución educativa, ¿no? Y que se le pueda dar un aprovechamiento para este lugar. Como sabemos también lo que les mencionaba de las características creativas que tienen los residuos peligrosos. Imagínense cómo afecta el depositar cierta cantidad de residuos que sabemos que las industrias pues generan volúmenes grandes, ¿no? Son consideradas en grandes generadores. Entonces, al disponerlo en lagunas, al disponerlo en ríos, todo lo que va contaminando a su paso, ¿no? Porque el agua lleva cierta corriente. Imagínate por todo lo que pasa y contaminando y matando especies y demás, que vaya siendo catástrofes pues, que son ambientales. Y vaya, y ahorita lo podemos ver en estos meses, los días de lluvia. También otro problema que es que se tiran las calles, no se le da la disposición, no se recolecta. ¿Qué genera? Que se tapen las coladeras. ¿Y qué genera que se tapen las coladeras? Inundaciones. Además de los ciertos volúmenes grandes que caen de agua, imagínense que aparte están tapadas todas estas coladeras y demás, pues sí genera todo esos problemas que vemos que, pues, vaya, tanto son ambientales como sociales, porque también la cultura de que debe establecer cada municipio, cada estado y el país estrategias para que las personas tengan cierta concientización de cómo disponer de los residuos y de cómo, vaya, nosotros captemos la idea de que al final es un bien para nosotros, porque yo creo que a nadie le gustaría que al lado de su casa esté un tiradero, ¿no? Donde vayan y depositen la basura. Vaya, por algunos afectaciones puede ser que es el olor, porque es visual, porque también atrae fauna nociva, que pueden ser ratas, pueden ser ciertos insectos que para contener basura pues se acercan, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la parte superior, pues en ese caso vemos que el camión, pues como dispone los residuos, no tiene cierta organización y pues vaya a llegar muchas gaviotas, ¿no? Que también generan ruido, dan excremento y demás, que son afectaciones pues que les digo que pues afectan a nosotros como sociedad, ¿no? Que más que al ambiente, pues también eso socialmente pues nos afecta y que creo que debe haber una armonía tanto en lo social como en lo ambiental, pues para no tener este tipo de problemas. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de la gestión integral de los residuos? Aquí les puse solo por mencionarles tres, que son económicos, imagen y no contaminar el ambiente. Económicos, ¿por qué? Regresando al ejemplo de la cervecería,
a ellos, como ya el proceso de la cebada es un residuo que ya no van a necesitar, pero lo venden a otra industria que sí lo aprovecha como materia prima, entonces tiene un ingreso económico. Por lo tanto, está generando remuneración económica con un residuo que ella considera que ya no le sirve, que ya es para él es basura. Pero es un residuo que no tiene mayor utilidad para ellos. Entonces ya está ganando dinero. Entonces eso es un beneficio económico, porque su correcta disposición, si nada más lo tirara a un, no sé, a un patio o demás, a un terreno baldío, pues no le dan nada, ¿no? Pues nada más está él encargando de que no le estorben sus instalaciones. Sin embargo, al darlo ya a otra empresa, pues ya se le está pagando. Entonces ya tiene una remuneración económica. La otra es la imagen. Sabemos que actualmente ciertos requisitos o que te piden para trabajar en tal industria o que deben de cumplir, pues es que estés con las certificaciones. En este caso, la que nos dan las industrias, en este caso la Profepa, que es la Propiedad Federal de Protección del Ambiente, es el certificado de calidad ambiental, el cual pues con una empresa que diga que está certificada ambientalmente o que tenga esa certificación, pues sabe que está cumpliendo con parámetros legales. Entonces, pues también sería que tienen la imagen que los ven de forma de que están cumpliendo la ley y pues están ayudando al ambiente, entonces da cierta imagen. Y pues la más importante que yo les pongo que es no contaminar el ambiente, ¿no? Que sabemos que todos dependemos de eso, es todo lo que nos rodea. Entonces, si no hay una correcta disposición, pues ya les mencioné varias, ¿no? La contaminación de aire, suelo y agua, que tiene cierto impacto ante la sociedad, ya que pues, sabemos que el agua pues, es un recurso vital para poder subsistir. Entonces, al dañarlo nosotros, pues, no dándole una correcta disposición a los residuos, pues nosotros tenemos esas afectaciones, ¿no? Entonces, al no contaminar el ambiente, es un súper beneficio para nosotros porque nos puede afectar tanto en la calidad de vida como en la calidad de desarrollar nuestras actividades. Ahora, el tiempo de pandemia, vamos a verlo más en este tema. Si no hubiera una correcta exposición ahorita de los cubrebocas, vaya, las jeringas que se tienen para las vacunas que han sido aplicadas en estos tiempos, pues si no tuviera una correcta exposición, imagínense las calles llenas de esto, ¿no? O sea, cómo sería verlo? Y digo, eso sería lo más ideal. Sin embargo, pues sí lo vemos, que en su mayoría está aumentado, ve en las calles, pues que los cubrebocas pues nada más están tirados, ¿no? Que es un residuo que antes no era tan común, pero que ahora por pandemia se volvió muy común. Para un ejemplo también, esto es los beneficios que nos dan. En ese caso, esto creo que todos hemos visto, se encuentra en Unilever, en la planta de aquí de Cuernavaca, específicamente donde está el comedor. Nos dice que el manejo de servicios urbanos les da ciertos beneficios o en qué los ayuda la disposición para ellos. En nosotros nos dice algunos beneficios que les da a ellos, que aquí podemos ver que nos dice que 2.856 toneladas de residuos a reuso son reutilizables, 960 toneladas de residuos se mandan a reciclaje, 540 toneladas de residuos se usan como combustible alterno en coprocesamientos, 72 toneladas de residuos a composteo y todas estas acciones son para garantizar la política de cero envío de residuos no peligrosos a rellenos sanitarios, ¿no? Entonces nos dice que esta separación o esta gestión de los residuos que le da Unilever, pues tiene sus beneficios para ellos, ¿no? Entonces cada empresa tiene ciertos beneficios y tantos números que también les indica a ellos cuál es la remuneración que están teniendo para pues no contaminar y cumplir esos parámetros que son legales, ¿no? Ahora nada más como ya tema general, hay la Semarnat y Profepa generan una radiografía que nos indica cómo están los residuos que se generan aquí en el país. En este caso nos dice la radiografía del 2020, porque también es la del 2021, pero dice que es sobre la generación de residuos en México. ¿Qué nos dice esta? Podemos encontrar que debido a este estudio, esta radiografía, nos dice que cada mexicano genera en promedio 0.944 kilogramos de residuos al día, lo que representa un total de 120.128 toneladas de desechos producidos diariamente en el país. Entonces, imagínense el volumen que es esto, ¿no? Y nos dice que el 31.56% de los desechos son susceptibles de aprovechamiento, y como es el cartón, la lata, papel, PET, vidrio, plástico rígido y de película, poliestireno extendido y poliuretano. Nos dice que el 46.42% de los residuos son orgánicos y el 22.7% son de otros residuos. Entonces, imagínense, esto es por persona y como es los datos que son producidos por año y diariamente. Imagínense multiplicar todo esto por todas las personas que somos en el país, la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Entonces, para generar conciencia de cómo disponemos de ellos y cómo los tenemos.
Por pandemia, le digo, y también genera por los diferentes estados y municipios, pues generan su disposición. En este caso solo son ejemplos de imágenes que han generado en los estados. Aquí no dice cómo disponer los residuos durante la contingencia. No dice qué es amarrar o cerrar bien la bolsa de basura, sacar la bolsa solo 1 hora antes de la ruta de recolección, evitar tener contacto con el personal de recolección. Protégelos, ¿no? Lo que les mencionaba de concientizar de cómo esas personas se destinan para hacer estas labores. En este caso, esto es del gobierno de San Luis Potosí. De Morelos se establecen también ciertos parámetros y rubros que se dan a conocer a través de Facebook, a través de sus páginas oficiales, pero eso ya es dependiendo de cada municipio y de cada estado. Al lado también tenemos otro ejemplo, que también es igual de San Luis, que es el manejo de residuos domésticos durante la pandemia, que nos dice que hace un esfuerzo extra por generar menos residuos, reutiliza y recicla, ¿no? El separar la basura evitará riesgos en la salud de quienes pues manejan este tipo de residuos. Ahora ya viene la parte de preguntas. En este caso, si alguno de ustedes tiene alguna duda o tiene alguna incertidumbre de algún concepto o lo que no entienda, pues tienen toda la libertad de poderse acercar conmigo o con alguno de mis compañeros para poderles responder sus dudas. Y pues para que les quede claro este tema, ¿no? Que más que saber que hay cierto fundamento legal, que lo hacemos tanto legalmente como por concientización para las personas que se dedican a la disposición o la gestión integral de ese tipo de residuos, ¿no? Entonces, tienen con toda la confianza de acercarse con nosotros para que nosotros podamos resolver sus dudas en caso de que las tengan. Y ya para finalizar esta presentación, me gustaría dejarles algún mensaje, que es el siguiente. Primero, agradecer por su tiempo y atención que se tomaron para poder tomar esta sesión. Y algo que se me queda muy presente durante, vaya, mi tiempo de estudio de los 4 años que llevo laborando en la industria, que debemos de tener presente que si está todo junto, es basura. Pero si lo separamos correctamente, es un recurso que, como les mencioné anteriormente, pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Entonces, para que les quede como reflexión, se queden con esto y puedan hacer conciencia, ¿no? De cómo disponerlos y el conocimiento, que a lo mejor ciertos conceptos pues no conocían, pero que ahora ya tienen noción de lo que significan. Entonces, pues nuevamente, gracias por su atención y tiempo y pues damos por terminada esta sesión.